Capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1. Y vamos a continuar hablando sobre el Espíritu Santo. Y el pastor me encargó que pudiera hablar el día de hoy sobre la importancia de los dones, de los regalos que trae cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, ¿a cuánto nos gustan los regalos? ¿Sí? ¿A cuánto nos gusta el día de nuestro cumpleaños recibir un montón de regalos? ¿A cuánto nos gusta eso? Pues también cuando el Espíritu Santo viene, Él trae regalos, lo cual se llama dones. ¿Cómo se llaman los regalos del Espíritu Santo? Se llaman los dones. Entonces, esto es lo que ahora empezaremos a aprender las siguientes semanas, sobre cuáles regalos quiere traer el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y si ya abriste tu Biblia, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos dejas estar aquí en tu casa, honrándote, adorándote, pero también ser bendecidos por tu palabra. Que hoy, Señor, tu unción pueda caer sobre mi vida, Señor, porque no solo debe de ser un buen mensaje o algo teórico, Señor, sino hoy yo te pido que tu unción venga sobre nuestras vidas, para poder, Señor, entender el resultado de lo sobrenatural y la necesidad que tenemos de los dones de tu Espíritu, porque tú eres un Dios sobrenatural entre nosotros. Ven en esta mañana, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Tú llega a lo más profundo de nuestro interior y despierta, Señor, o vuelve a activar lo que en un momento se durmió, o que hoy tú impartas dones, Señor, a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice la escritura: por lo cual te aconsejo que avives el fuego, dice, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, donde al parecer en Timoteo se había depositado dones del Espíritu Santo. Y cuando le dice aviva el fuego, es muy probable que Timoteo estaba descuidando el don de Dios que había en su vida. Necesitaba volver a avivar, necesitaba volver a activar. Pareciera que estaba cayendo en desuso o incluso en el olvido los dones que había puesto Dios en Timoteo. ¿Y cuál era el resultado? Timoteo era un ministro, un pastor joven de una de las iglesias más prominentes y más grandes de aquel tiempo. Y el resultado era que tal vez la iglesia estaba empezando a caer en una pérdida de lo sobrenatural en esa iglesia. Entonces ese es el resultado. Cuando los dones no están activos, cuando los dones del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no está en un lugar, entonces puede ser que el resultado sea una iglesia, una buena iglesia, pero sin el poder de Dios, sin lo sobrenatural de Dios. Y pedimos en esta mañana que el Espíritu Santo venga y se active lo sobrenatural en la iglesia. ¿Cuántos lo anhelamos? No queremos ser solo una buena iglesia, queremos ser una iglesia donde habita, vive la voluntad del Espíritu Santo y lo sobrenatural se active, que no se extinga. Sin embargo, sí hay unas causas por las cuales puede ser que se extingan los dones, que se apaguen. Puede ser que en otro tiempo, 2, 3 décadas atrás, esto fue un mover muy fuerte del Espíritu Santo, donde ya te hemos estado hablando estos últimos mensajes de cómo el Espíritu Santo era derramado en las iglesias. Pero cuando se impartían los dones, hubo un momento en el que pareciera que hubo un abuso de estos dones, en donde ministros cayeron en un exceso de carisma y empezaron a tener un abuso de estos dones e incluso una manipulación. Pero eso no significa que entonces nosotros ya no los anhelemos, sino de manera contraria. La manera correcta de volver a activar los dones es a través de enseñarlos. La Biblia habla específicamente sobre los dones. Entonces, en vez de desecharlos, vamos nosotros a enseñar y anhelar los dones sobre nuestras vidas.
También otra causa por la cual puede ser que se hayan apagado es porque ya no puede haber tiempo, ¿verdad? Porque los hemos hecho menos. Es bueno tener un buen programa en las reuniones, es bueno tener una buena logística, pero le pedimos que cuando el Espíritu Santo venga, Él sea el que reine y no un reloj. Entonces, amado, cuando el Espíritu Santo venga sobre su vida, es bueno que usted se empiece a acostumbrar de que a lo mejor nuestras reuniones van a durar más, porque Él va a venir con regalos, ¿verdad? Y no nos queremos ir sin regalos de este lugar, ¿verdad que sí? Entonces, que Él pueda venir. Incluso también los dones se han extinguido o no se han anhelado porque no apreciamos su valor. Significa que ya no los vemos como necesarios, sino los vemos de vez en cuando como opcionales. Pero realmente lo sobrenatural, y la vida de una iglesia debe de ser eso, lo sobrenatural, de tal manera que debe de convertirse una de las prioridades y una de las necesidades en nosotros como iglesia. También otra cosa que los ha desprestigiado es porque hemos creído o hemos pensado que los dones solo fueron para los tiempos escriturales, para los tiempos bíblicos, y que cuando la iglesia primitiva, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, terminó su auge, también ahí se acabaron los dones. Eso no es así. Los dones siguen vigentes hasta el día de hoy. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, Jesús es el mismo hoy y que siempre será el mismo con poder por los siglos de los siglos. Entonces, lo sobrenatural de los dones están vigentes hasta el día de hoy. Démosle un buen aplauso al Señor Jesús. Y al mismo tiempo, mientras aplaude, dígale: Señor, tráelos otra vez. Tráelos otra vez sobre mi vida. E incluso hasta se han ignorado. Algunos, mientras escuchemos este mensaje, van a decir: ¿de verdad eso existe? ¿De verdad eso es real? Es real. Los dones son vigentes. Ahora, en este contexto de los dones, es importante hablar de dos generaciones. La generación que actualmente nos precede, la generación que nos antecede. Quiero hablar de mis pastores, quiero hablar de todo ese remanente de gente que vivió en medio de los dones, viendo cómo fluían los dones de lo sobrenatural, ¿verdad? En otro tiempo. Y ellos marcaron una pauta, ellos fueron bautizados, ellos fueron sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Pero es necesario que este tiempo que se han descuidado los dones, yo le puedo decir que ellos conocen perfectamente el funcionamiento de los dones, porque ellos nacieron, ellos vivieron en ese tiempo. Ellos vivieron una temporada donde ardieron sus corazones y vivieron desarrollando los dones del Espíritu Santo. Ellos en algún momento, ¿verdad? Y muchas veces han profetizado. Ellos han tenido activados los dones de ciencia, de sabiduría, ¿verdad? Un bautismo sobrenatural de diversos géneros de lenguas, y lo impartieron a muchos de nosotros. Pero también ahora es importante decir que hay una nueva generación en donde no ha crecido con este mismo sentir que ellos crecieron, que a nosotros nos impartieron. Pero es importante que ahora todos nosotros, esta nueva generación, y cuando hablo de nueva generación, no solo hablo de los jóvenes, sino hablo de esta nueva generación de camada de salvación que Dios está trayendo a este lugar, en donde le podamos decir: Señor, sí me gusta ir a la iglesia, pero quiero verte a ti. Sí me gusta ser parte de Filadelfia, pero sobre todo me gusta estar en ese lugar porque se ve, se siente, se nota, se palpa, ¿verdad? No solo con que me pongo mi piel, ¿verdad? Que se me eriza por un escalofrío, sino porque realmente hay hombres de Dios, mujeres de Dios que fluyen en lo sobrenatural, y por eso es que me gusta estar en ese lugar. Entonces se necesita entender, ¿verdad? Que la siguiente generación que está empujando, que viene atrás de esto, también nazca en el Espíritu Santo, nazca en lo sobrenatural del Espíritu Santo.
De tal manera que no nos conformemos con buenos programas, no nos conformemos con reuniones bonitas, padres, atractivas, sino hagamos que lo atractivo de la iglesia, hagamos que lo atractivo de los jóvenes, hagamos que lo atractivo de nuestros grupos familiares sea el Espíritu Santo. Esa es la marca que debe de nacer, el sello que debemos de traer en la siguiente generación que estemos enseñando. Y si tú eres líder, y si tú eres una persona que se te ha confiado personas, almas, que esto sea una prioridad en tu vida, pedir al Espíritu Santo que los impregne y que sean nacidos en lo sobrenatural. Lo necesitamos. Necesitamos su Espíritu Santo. Que esta generación despierte y se abra su entendimiento para ver a Jesús, que Él es sobrenatural, ¿verdad? Y también en esta generación, amada iglesia, te digo, no te conformes. Es bueno escuchar un mensaje en este lugar, pero llega a casa a escudriñar la palabra, llega a casa a pedir más de Dios. Mientras estés trabajando, mientras estés en la escuela, toma un tiempo para poder decir: Señor, anhelo más de ti, quiero aprender más de ti. Revela tu propósito en mi vida, pero también derrama la función que tú tienes para mi vida. Entonces de esto surge una pregunta: si tú has recibido un don espiritual, ¿se ha apagado el fuego de Dios en tu vida? Y si es así, ¿por qué? Analiza la causa, analiza las razones, los motivos. Que si tú has recibido un llamado, que si tú has recibido un propósito, que si tú has recibido un don, ¿cuáles son las causas? Como en Timoteo, ¿verdad? Hoy te dice el Espíritu Santo: vuelve a avivar ese don en tu vida. Entonces, ¿qué es un don? ¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad, escucha, es una habilidad sobrenatural dada al creyente por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir: es una habilidad sobrenatural dada al creyente por el Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta: ¿tú eres un creyente? Entonces es un don que Dios, es un regalo que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida. Es diferente a tener un talento, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad?, a un montón de cosas que tú puedes hacer. Estamos hablando de dones espirituales, ¿verdad? En el mundo se pueden tener muchos talentos, pero solo la iglesia tiene la capacidad de ser una institución que está por encima de las demás instituciones. ¿Por qué? Porque el mundo se basa en dones naturales, ¿verdad?, en talentos naturales, pero la iglesia se basa en un Dios sobrenatural. Y cuando una iglesia tiene a un Dios sobrenatural, ¿quién contra ella? Entonces, por eso es que decimos que estamos adelante, que debemos dar un paso adelante de la manera en cómo se mueve el mundo. ¿Cuál es el propósito de los dones? Vamos a la escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 4. ¿Ya está ahí? Bien, dice la escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué dice? Pero el Espíritu es el mismo, Él es el que los da. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, que dice, para provecho. Pero una pregunta: ¿para provecho de quién? ¿Para que la persona sea vista? No, es para provecho de la iglesia y no para el provecho de quien opera el don. Entonces, si el Espíritu Santo nos va a dar regalos, nos va a dar don, porque eso significa don, significa regalo. Si Él nos va a dar un regalo, ¿para qué es? ¿Para que tú seas visto?
para que tú seas exaltado, para que tú te levantes el cuello y puedas decir: he aquí el gran poder de Dios. No es así. Cuidado, de hecho en el libro de los Hechos hay varios ejemplos donde la gente no ha atribuido que es para provecho de la iglesia y lo han obtenido para beneficio propio, y generalmente han tenido consecuencias irreversibles por pensarlo así. Entonces, cuando habla de provecho, no habla hacia uno mismo, sino habla hacia afuera, habla hacia la iglesia. Entonces, ese es el primer propósito de los dones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vaya unas hojas más adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 3. Dice la escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Paréntesis: la iglesia es un lugar de adoración, pero también la iglesia es un lugar de formación, de guerra. Verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿qué dice? Para la destrucción de fortalezas. Entonces, los dones que el Espíritu Santo trae son las armas ofensivas para poder derribar las fortalezas. Entonces, hablamos que el primer propósito era para edificación de la iglesia. Entonces, es para beneficio de los creyentes. Pero también el segundo propósito es para beneficio también de los incrédulos. ¿Sí? Significa que cuando dice la escritura fortalezas, habla de pensamientos, habla de mentiras, habla de argumentos falsos que se han levantado en contra de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿la psicología nos pudiera alcanzar para echar fuera demonios? Y yo no hago menos la psicología, ¿verdad? Pero hay cosas que en el mundo no nos van a ser suficientes para poder tener poder y autoridad en lo sobrenatural. Entonces, ¿verdad? Los dones son nuestra arma para poder desbaratar la opresión en los incrédulos, para traer libertad a sus vidas. Oh amado, necesitamos los dones del Espíritu para que cuando los demás vean esas manifestaciones, sus corazones sean abiertos y no solo vean un bonito mensaje, sino vean al Dios vivo en este tiempo. Lo necesitamos, lo sobrenatural en nuestras vidas. Un par de capítulos adelante, bueno, 2 o 3. Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 24. Atrás más bien, ¿verdad? Discúlpeme. Primera a los Corintios, capítulo número 14, versículo número 24. Mire lo que sucede cuando los dones están fluyendo activos en un lugar. Verso 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, paréntesis, profecía es un don, y entra algún que dice incrédulo o indocto, alguien que no sabe, que es un recién convertido, ¿cómo le puedo llamar? Dice: por todo es, que dice, convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, está hablando del incrédulo, postrándose sobre el rostro adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios, ¿qué dice? Wow. Cuando en un lugar se encuentran manifestados los dones del Espíritu y gente incrédula viene a este lugar, y gente incrédula llega a tu grupo familiar, y gente incrédula llega al lugar donde tú te has reunido y ve la expresión de los dones del Espíritu Santo, ve la profecía, ve el don de sabiduría, el don de ciencia, ¿verdad? Y todos los demás dones activados, ¿qué hará ese hombre? Dice que caerá postrado, reconociendo que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amado, entonces esto me desafía a mí en dos sentidos. En primer lugar, porque yo me niego a poder decir que en este lugar tenemos buenas reuniones y que la gente se vaya como entró. Yo me niego a que eso sucede. Y por el contrario, necesito que vengan los dones y que venga el Espíritu Santo para que cada persona que entre vea el Espíritu Santo y quede marcada su vida, no se vaya como entró, sino que venga una necesidad, un redargüimiento, una convicción de que necesita a Dios urgentemente en su vida.
Lo necesitamos. Vuelva a decir conmigo: Espíritu Santo, anhelo los dones. Entonces, ¿cuál es la verdad y el objeto de este tema? La meta del creyente es pedir los dones, descubrirlos, usarlos para el provecho de la iglesia y con eso dar la gloria a Dios. Esa es la meta de nosotros de venir a la iglesia, sí, entre muchas cosas más. Pero los dones no nada más es para un grupo selecto de ungidos, para gente infra, super espiritual. No, los dones pueden ser para ti y para mí. Ahorita te diré cómo poderlos obtener, pero ¿verdad? Ese es uno de tus objetivos que debe de haber ahora que has conocido al Señor, que puedas descubrir, que puedas pedir y que puedas usarlos para provecho de la iglesia y para darle gloria a Dios. Sin embargo, antes de poderte explicar algunos de ellos, quiero poner un contraste que se me hizo bastante interesante. Y otra vez en primera carta a los Corintios, capítulo número 13, verso 1. Todos hemos tomado este pasaje para hablar del verdadero amor, ¿verdad? Pero dice el verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lenguas es un don. Verso 2: y si tuviere profecía, es otro don, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es otro don, y si tuviere toda la fe, es otro don, de manera que trasladase los montes. ¿Y qué dice? Y no tengo amor, nada soy. Este contraste entre los dones y el amor es un contraste, y habla de que ciertamente son importantes los dones, como te lo estoy explicando, pero la plataforma, la base, el objetivo de verlos, anhelarlos, pedirlos sobre nuestras vidas, usarlos y ponerlos en función a otros, la base y plataforma es el amor. Por ejemplo, cuando habla de la profecía, dice la Biblia que este es para exhortar, para edificar, para consolar. Habla de poder beneficiar en amor. Hay algunos dones que podrían ser confrontativos, sin embargo, la base es el amor. Esa es la base. Y veámoslo así: tú y yo solo vamos a ser un conducto, un canal, una tubería donde solo fluyen los dones. Pero el propósito es Dios derramar un don sobre tu vida para que tú puedas atraer con la otra mano a las personas en donde puedas unirles en el amor de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces esa es la base. La profecía, ¿verdad?, es un don sobrenatural que muchas veces los primeros pasos serán confrontaciones, pero su base será el amor. Ese es el principal objetivo, que la gente pueda ver lo sobrenatural, pero atrás de eso lo más fuerte es que puedan ver el amor de Dios para todos ellos, para todos nosotros. Ese es el objetivo principal. Si tenemos dones pero no tenemos amor, nada somos. Esto pone el carácter por encima de la unción. Es importante, ¿verdad?, que una persona que empiece a funcionar en los dones tenga la cabeza fría y poder entender que aunque pueda ser usado por Dios, es más importante poder decir: porque Dios está forjando mi carácter, porque no quiero ser irrespetuoso, quiero ser ofensivo, ¿verdad?, porque quiero abusar de todo ello, sino al contrario, porque yo quiero ser forjado, formado, de tal manera que como el amor lo ha puesto en esta escala por encima de los dones, es importante que Dios lo primero que está buscando es el corazón. Los dones quieren llegar a las actitudes. Un espíritu, cuando habla del espíritu del hombre, ¿verdad?, su definición en el idioma original significa actitudes. El fin de los dones, ¿verdad?, es usar el amor de Dios a través de una manifestación sobrenatural para poder tener un cambio en las actitudes,
una transformación en el carácter. Aquellas cosas que nos ha costado trabajo, o aquellas cosas que a la gente le cuesta trabajo cambiar o ser transformados, para eso son los dones, para que lleguen a donde nadie ha podido llegar. Están por encima del razonamiento, sino que lleguen a lo más profundo y con amor haya un impulso a tener una transformación. ¿Me estoy explicando bien? Estoy tratando de ser lo más claro y lo más sencillo. Ok, entremos en materia. ¿Cuáles entonces son los dones del Espíritu Santo? Vamos a regresar al capítulo 12. Capítulo 12, versículo número 8. Nos quedamos hace rato hasta el 7 y ahora dice el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu. ¿Quién es el que imparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Palabra de qué? Enumérelos conmigo. ¿Palabra de qué? Número 1. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Verso 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso número 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos dones enumeramos? 9. 9 dones del Espíritu Santo. Yo escuché al pastor, al hermano Roberto Evans, ¿verdad?, decir esto. Dice, creo que es una lista cerrada. Son 9 dones. No hay más. Porque cuando nosotros nos atrevemos a decir que hay más dones, podemos caer en un desorden, podemos caer en un abuso. Entonces hay 9 dones que los vemos trabajando en toda la Escritura. No solo para un tiempo en específico, para toda la Escritura. Los profetas lo han visto, han tenido, ¿verdad?, 1, 2 o 3 dones. Es muy difícil que una persona pueda tener los 9 dones, pero creo que si tienes uno, lo descubres, lo pides y lo pones en función, uy, con eso es, ¿verdad? Con eso te basta y te sobra para poder deshacer las obras del diablo. Entonces son 9 dones que el Espíritu Santo, 9 regalos que tienen para nosotros. Y de acuerdo a su naturaleza, se han subdividido en 3 grupos estos 9 dones, ¿sí? En la primera subdivisión son los dones de revelación. Así le han llamado los estudiosos, ¿verdad? Los dones de revelación, en donde están solo 2 dones. Y si me da tiempo son los que quiero comenzarte a hablar el día de hoy. Los dones de revelación son palabra de sabiduría y palabra de ciencia por el Espíritu Santo. La segunda categoría, de acuerdo a su naturaleza, son los dones de poder. Los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Son 3, que son fe, que son milagros y que son sanidades. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, milagros y sanidades. Y por último, la tercera categoría, de acuerdo a su naturaleza, son los dones de expresión. Los dones de expresión, que son 4: profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas o más bien interpretación de lenguas. A ver, vamos a repasarlos. ¿Cuáles son los dones de revelación? Sabiduría y ciencia. ¿Cuáles son los dones de poder? Muy bien. ¿Y los dones de expresión? Profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas interpretación de lenguas. 9 dones, 9 regalos. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Repito alguno? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿cuáles son estos dones de revelación? Vamos a la primera parte, los 2 primeros dones. Los dones de revelación se llaman así, dones de revelación, porque ambos dones giran alrededor de revelaciones que solo Dios da a un creyente por el Espíritu Santo. Es una impresión, es una revelación que pareciera oculta,
pero que nos da el Espíritu Santo la capacidad de poder tener esa revelación oculta en esos dones. Por eso se les llaman dones de revelación. Y vamos a ver al primero dentro de esta categoría de los dones de revelación. El primer don, que era palabra de sabiduría. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado en una circunstancia no solo complicada, sino sumamente difícil, sin saber qué hacer. ¿Verdad que sí? Sí. Yo, por ejemplo, ahorita estoy atravesando por un par de situaciones bien difíciles, que no veo mucha luz, que no veo mucha respuesta, ¿verdad? Que he estado orando constantemente, pero ahí es donde comienza a funcionar el don de la palabra de sabiduría, porque este es usado para poder saber cuál es el problema, ¿verdad? Y muchas veces desconocemos la solución. Es como cuando se descompone nuestro auto. Y si tú no sabes de coches, pues ¿qué es lo que va a hacer? ¿Verdad? Tú le vas a dar y le vas a dar marcha, y le vas a dar marcha, ¿verdad? Y ¿qué será? Pues yo creo que ya no tiene gasolina, y de ahí no pasas, ¿verdad? Si tú no sabes de autos, dirás, pues si tiene gasolina, pues no sé qué es lo que es la falla. Entonces el don, ¿verdad?, de sabiduría es no solo saber el problema, sino saber qué es lo que origina ese problema. Entonces la definición de la palabra de sabiduría es saber tomar una decisión en un momento difícil. Repito, es saber tomar una decisión correcta en un momento difícil. Pero escucha esto, pero de una fuente divina. Entonces significa que estos dones están en función, como decíamos, para beneficio de la iglesia. De tal manera que lo primero que tú tienes que dejar de hacer, ese mal hábito que tenemos, es que cuando tenemos un problema vamos con la comadre. No tiene que ser así. Hay fuentes donde nosotros podemos ver este don funcionando. Por ejemplo, cuando tengamos este tipo de situaciones, lo primero que tenemos que hacer es ir a la oración. Y cuando nosotros vamos y oramos con Dios, hay un momento en el que el Señor habla a nuestros corazones, y conforme vas avanzando y vas madurando en la oración, te das cuenta que no solo orar es platicar con Dios, sino orar también es que Dios platique contigo. Entonces, a través de la oración puede ser que venga la respuesta para esas circunstancias difíciles. Entonces, en la oración podemos tener respuesta fluyendo del don, ¿verdad?, de palabra de sabiduría. Otra fuente también, por supuesto, que es la misma escritura. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿te ha pasado que estás en medio de esa circunstancia bien difícil y de repente empiezas a sentir que te arde el corazón, que esa palabra está siendo viva, y que tal pareciera que esa persona de quien estás leyendo, el protagonista, no se llama David, sino se llama Cuauhtémoc? Me está pasando lo mismo que a él. Pues es el don de sabiduría en la palabra de Dios que está trayendo luz a tu vida para traer respuesta a tu problema. Y también hay una tercera fuente donde vemos funcionando el don de sabiduría, de palabra de sabiduría, es a través de un creyente que está en autoridad. ¿Que está en qué? Entonces no solo vayas con la comadre, pero tampoco vayas con el que está al lado de ti. Dirígete cuando tienes un problema a quien más confianza debes de tenerle, el cual se llama líder o pastor. Tienes que ir a la fuente en donde tienes esas circunstancias y ve. Y tú notarás que muchas veces, ¿verdad?, cuando hay pastores, líderes que viven anhelando, ¿verdad?, y fluyendo en lo sobrenatural y en los dones, te darán un consejo que dices: wow, nunca lo había visto así, nunca lo había pensado. Entré con oscuridad, ahora tengo luz. Pastor, gracias, ¿verdad? Hermano, gracias por su consejo. Cómo me ha animado y me ha confortado esto que usted me ha dicho. ¿A alguien le ha pasado esto? A mí muchas veces me ha pasado eso con mis pastores.
Cuando yo tengo un problemota, voy y se los platico, ¿verdad? Y ellos tienen un don de sabiduría para poder ayudarme en el consejo. Líderes, ¿cuánto necesitamos sabiduría para poder liderear las almas en nuestras vidas? En donde debemos obtener la fuente de inspiración, sea la palabra de Dios. No aconsejes de cualquier fuente, no aconsejes del internet, no aconsejes del Memín Pingüín, no aconsejes de ninguna revista, ¿verdad? Secular, la fuente de sabiduría. Y la Biblia dice: alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual Él la da abundantemente y sin reproches. Aquí está la fuente de la sabiduría. Aquí es donde podemos crecer. Aquí es donde los problemas se desvanecen. Quitémonos malos hábitos entonces, de a ver a qué rama me animo, a qué rama me acerco, me cobijo. No, vayamos a las fuentes seguras, como dice Hebreos capítulo 1. Tenemos la palabra más profética, más segura, que es Jesús, y la ha dado en estos tiempos a través de su palabra. Vayámonos a esas fuentes. Vamos a ver a unos ejemplos rápidamente sobre cómo podemos ver esta palabra de sabiduría y este don manifestado vivo en la Escritura. Sabemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo y de quien más vamos a aprender cómo fluyeron los dones. Cuando tú empiezas a ver esta perspectiva, esta cosmovisión de lo sobrenatural, empezarás a leer la Escritura no solo, ¿verdad?, para poder decir qué buena historia, sino para poder decir: wow, ahí Jesús se movía en lo sobrenatural, ahí el profeta se movía en lo sobrenatural, ahí tal persona se movía en lo sobrenatural. Entonces también es para mí. Mateo capítulo número 22. Mateo capítulo número 22. En el versículo número 15. Vámonos más rápido. ¿Ya estás ahí? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Dónde necesitamos un don de sabiduría? Cuando nos encontramos en una encrucijada, cuando nos encontramos en la carretera, un ejemplo, y hay una desviación, una y tú dices: híjoles, ¿para dónde agarro? ¿Para acá o para allá? Si le pregunto a la gente ¿para dónde?, la gente siempre te va a decir: sí, derecho, sígase derecho. ¿A alguien le ha pasado? Y le dicen derecho, derecho, y cada vez estás más lejos y te pierdes más. Entonces, el don de sabiduría se necesita cuando estamos en una disyuntiva. A Jesús en una trampa lo estaban poniendo en una disyuntiva. Oye Jesús, ¿verdad? Te respetamos y sabemos quién eres tú, pero dinos, ¿es lícito pagarle tributo al César? Mira, si Jesús respondía que no, entonces estaba diciendo que la ley no debiera cumplirse y estaba fomentando una rebeldía. Pero decía que sí, entonces estaba atribuyendo que era permisivo darle gloria a los hombres. Estaba en una disyuntiva en donde la respuesta no debiera ser sí o no, sino qué tengo que hacer. Y fíjate cómo funciona este don. Versículo número 18. Aquí está el don de sabiduría. Pero Jesús, ¿qué dice? Conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, miserables? Digo, hipócritas. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Fíjate cómo empieza la sabiduría. Deja que la misma gente se responda. Versículo 21, le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Wow. Verso 22, oyendo esto, ¿qué dice? Se maravillaron y dejándole se fueron. Qué increíble es este don, ¿sí?
en donde no estás esperando darle la respuesta a la gente. Escucha, esto es importantísimo. Cuando alguien venga a pedirte un consejo, ¿te ha pasado que en el trabajo, incluso hasta en el metro, de la nada surge la plática y 5 minutos después la gente ya te está diciendo todos sus problemas? ¿Verdad que sí? Sí. Tú tienes que aconsejarle de acuerdo a la palabra de Dios, pero la sabiduría verdaderamente aplicada es cuando la gente toma sus decisiones y no el pastor y no el líder. Cuando la misma gente ha abierto los ojos y puede tomar su propia decisión. Entonces, iglesia, líderes, no te creas abogado cuando vienen con un problema legal. No te creas médico, incluso hasta de recetas. Sino habla de la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios fluya en sabiduría y que la gente tome las decisiones. Hay mucha gente que luego dice: es que el pastor me dijo y por eso lo dije. Y el pobre pastor dije: ¿yo cuándo dije eso, verdad? Yo nunca dije nada de eso. Entonces vemos que Jesús habló sabiamente, porque no les dio la respuesta que ellos esperaban, sino les dijo: denle a César lo que es de César, pero no le roben nada a Dios. Denle a Dios lo que Él merece. Esa es la palabra de sabiduría. Un ejemplo más: Juan capítulo número 8. Capítulo número 8, versículo. El contexto es, versículo 1, la mujer adúltera. Una mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio. Versículo número 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ayúdame, Benjamín, por favor. En pleno acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 20, versículo número 10, que el hombre y la mujer que fueran hallados en acto de adulterio debieran morir. Y también el Antiguo Testamento que debieran morir, y morir apedreados. Entonces, ¿sabe qué estaban buscando estas personas tentando a Jesús? Que traían las pruebas, traían testigos de que habían encontrado a esta mujer en adulterio, y estaban esperando que Jesús fuera el primero que lanzara la piedra, porque los sacerdotes iban por delante. Estaban esperando que tomaran la piedra para poderla matar. Y entonces dice que Jesús se inclinó para escribir en tierra. Esta es una de las preguntas que yo me he hecho y que quiero, cuando llegue al cielo, preguntárselas a Jesús. ¿Qué estabas escribiendo en la tierra con esa mujer cuando estaban todos estos sinvergüenzas? ¿Qué, Jesús? ¿Qué habrás escrito? Y yo tengo una teoría. Y mi teoría es: puede ser que él estaba escribiendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Amaremos solo al Señor nuestro Dios. Y empezó a escribir, tal vez de manera simple, los 10 mandamientos. Es una teoría, no lo dice la Biblia, eso lo dice Cuauhtémoc. De tal manera que más adelante, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo tal vez los 10 mandamientos en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿qué dice? Por su propia conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La acción de sabiduría de Jesús
hizo que la gente se sintiera desarmada. Escucha, cuando la palabra de Dios es expuesta con sabiduría, el único que será avergonzado no serán las personas, sino el único que será avergonzado es el acusador, el diablo y Satanás, el cual acusaba para no sentirte digno. Y ahora, por ver lo sobrenatural de Dios en una persona, en un líder, en un pastor, en gente como tú, en medio del lugar donde te desenvuelves, entonces sentirás la oportunidad de ser recibida por los brazos de amor, sin importar lo terrible y lo trágico de su situación. Hay perdón y oportunidad en Jesús para cualquier persona, y de nosotros que le conocemos, nunca más volver a practicar ese pecado. Yo te hago una pregunta: ¿necesitamos el don de sabiduría? Lo necesitamos. Así que vamos a tomar una pauta y vamos a pedirle el don de sabiduría al Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a tomar 2-3 minutos y hacer una oración. Y si en esta mañana tú anhelas el don de sabiduría, ponte de pie. No he terminado. Vamos a hacer solo una pauta. Me quedan unos minutos más. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, dame el don de sabiduría. Dame un regalo, dame la sabiduría del cielo. Dame tu palabra, Señor, expresada, que los demás puedan ver la palabra de Dios en mi vida. Vamos, iglesia. Uno de los problemas por los cuales no vemos los dones es porque no lo pedimos. Pídelo. Pídelo, porque es un regalo que tiene Dios para ti, para mí, para todos nosotros. Tengo tantos problemas, tengo tantas necesidades, tengo tantas dificultades. Dame el don de sabiduría, Espíritu Santo. Dámelo, lo pido, Señor, no lo demando, lo pido porque creo tu palabra. Señor, dame, aviva la sabiduría en mi vida, Señor. Y si he dejado tu palabra, perdóname, quiero retomarla, Señor, y que me hagas crecer en sabiduría. Señor, dame tu palabra, avívala, avívala, avívala. Vamos, iglesia, un poco más, un minuto más. Pero clámalo, clámalo. Dile: Señor, aviva los dones en mí. Hazme un hombre sabio. Ya me cansé de ser una persona ignorante, tonta, neófita. Señor, ya me cansé de ser una persona normal. Señor, dame, aviva los dones en mi vida. Avívalos. Avívalos. Es que el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios. Estás en medio de una situación difícil, pídele a Dios la sabiduría. Espíritu Santo, impártela sobre nuestras vidas. Impártela no solo para esta reunión, sino todos estos días. Impártela, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creemos por la fe que ya recibimos? ¿Cuántos creemos por la fe que el Espíritu Santo está trayendo regalos? Así que dale un aplauso fuerte al Señor y toma tu lugar. Wow. Él está impartiendo dones aquí. Anhelo, Señor, que tú lo hagas. Número 2, palabra de ciencia. Segundo don, palabra de ciencia. Este don de la palabra de ciencia, su contexto principal es este. Escucha, es muy sencillo. No hay nada que Dios no vea. Él nos revela lo que nosotros no vemos. ¿En dónde nace el don de ciencia? Porque Dios todo lo ve. Porque para Él no hay nada oculto. Lo más oculto, lo más secreto, Dios lo conoce. Entonces, ¿qué es la palabra de ciencia? La palabra de ciencia es entender que Dios ve lo que nosotros no vemos y lo revela a nosotros para traer sanidad y también a la iglesia. Entonces, no solo es saber en sabiduría cuál es el problema y la solución, sino el don de la palabra de ciencia es saber cuál es la causa, la raíz, el origen principal del problema o incluso del pecado.
Estas son palabras textuales que yo continuamente escucho de la boca de mi pastor. Es que no solo debemos, y él nos enseña, no solo debemos de conocer el problema, sino tenemos que ir a la raíz del problema para atacar y extirpar el mal. Yo repetidas veces he escuchado esas palabras de mi pastor, y ahora entiendo que es el don de ciencia, en donde tratas de ir más profundo, en donde a una persona, ¿verdad?, que tiene cáncer, es ilógico que venga con un tremendo problema a tu vida y que se esté desfalleciendo y que no tenga fuerzas, y que tú le digas: pues tómate un mejoralito para que te sientas mejor. Eso es absurdo, ¿verdad que sí? Porque ¿cómo le voy a dar un mejoralito cuando eso no va a aliviar sus problemas? Entonces el don de ciencia es eso, es ir a la principal fuente del problema, o a la principal fuente del pecado, y pedirle a Jesús que me lo revele, porque para él no hay nada encubierto. Ejemplos: Lucas capítulo número 13. Lucas capítulo número 13, versículo número 10. Dice la escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía, ¿qué dice?, 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Porque el Señor sana, ¿verdad que sí? El Señor sana. Verso 13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Escucha, aquí vemos el motivo por el cual Jesús usaba los dones: para sanar a la gente. ¿Pero para qué? Para darle gloria a Dios. Dios te va a usar para sanar a los enfermos, pero para la gente, ¿a quién vea? A Dios, para que le dé gloria a Dios. Verso 14: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se deba trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Versículo 15: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Verso 16: y aquí revela la fuente del problema y el don de ciencia aplicado. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús no solo sanó a la mujer, sino Jesús expuso la raíz del problema. Había un demonio de enfermedad que específicamente desde hace 18 años había atormentado a esta mujer. Entonces, amado, cuando este don empieza a funcionar, habrá situaciones que el Espíritu Santo, porque es Dios, traerá impresiones a tu vida, en donde habrá circunstancias. En medio de las pláticas no solo tienes que oír, sino tienes que escuchar a la gente, porque la gente, cuando tú pones atención a lo que te dicen, puede empezar a activarse el don de ciencia, y no solo le podrás apoyar en orientarle sobre saber qué hacer, sino incluso extirpar, ir a la fuente de la raíz, para que no solo tenga la solución, sino para que no vuelva a caer en el mismo error. ¿Sí me expliqué? Esta mujer fue sanada y Jesús expuso el problema de raíz. Siguiente, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Mira lo que dijo Natanael de Jesús. Verso 47: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí
un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces si nunca nos habíamos visto? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas, ¿qué dice? Debajo de la higuera, te vi. Aquí vemos tres características del don de ciencia. Verso 48, Jesús le dijo, ¿verdad?, ¿dónde estaba Natanael? ¿Dónde estaba? Debajo de la higuera. Verso 47, Jesús sabía cómo vivía Natanael. ¿Cómo vivía? Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Era un hombre íntegro, justo, correcto. Y también Jesús supo en el verso 46: de Nazaret puede salir algo bueno. Jesús supo lo que pensaba Natanael, que al principio le hizo menos a Jesús. El don de ciencia puede llegar a saber dónde. El don de ciencia puede llegar a saber cómo vive. Y el don de ciencia puede llegar a saber incluso hasta lo que piensa la gente. Wow, qué increíble. Y vuelvo a enfatizar: Dios todo lo ve y de Dios nadie se burla. Sí. De tal manera que esto da una autoridad, sin, ya dijimos que la base es el amor, sin abusar, sin avergonzar a la gente. El fin es sanar, liberar, redarguir, que la gente cambie de actitudes y que Dios sea glorificado. Papás, ¿cuántos necesitamos este don de ciencia? ¿Verdad que sí? Ya se acabaron. Cuando los dones de ciencia son activados, ya no podemos decirle a los hijos: de a mí me podrás ver la cara. Mangos, a mí ya no me vas a ver la cara porque Dios me lo reveló. Tiemblen, hijos, tiemblen cuando su actitud de rebeldía es continua, porque no solo sus padres orarán por ustedes para que no anden en malos caminos, sino es correcto poder decir: padres, Señor, revélame dónde está mi hijo, con quién está, qué está haciendo y hasta dónde llegó. Y Dios te lo va a revelar. Por supuesto que sí, Dios te va a hablar. Necesitamos al Espíritu Santo para ello. Tercero, Juan capítulo 4, versículo número 16. Sabemos el contexto: la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Jesús le pide de beber, etcétera. Versículo número 16. Jesús le dijo a la samaritana: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y ahí viene la causa, la razón. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le dijo no solo que no tenía marido, sino Jesús le dijo que 5 veces había probablemente andado en adulterio y que actualmente vivía en adulterio, o por lo menos en fornicación. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Para avergonzar a la mujer? No es así. Ve el resultado. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que dice, este es el don de ciencia, que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Wow. Y dice que esa mujer le predicó a toda Samaria lo que Jesús le había dicho. ¿Te ha pasado que tú en medio de una predicación le dices: ¿quién chihuahuas le dijo mi vida al pastor? Porque todo lo está diciendo de lo que yo hice. ¿Te ha pasado eso? Hay gente que ha incluso hasta reclamado: pastor, lo que usted dijo y el ejemplo que dijo, lo dijo por mí, dígame la verdad. En serio, no le estoy exagerando, no es broma lo que le estoy diciendo. Eso lo escuchamos, ¿verdad que sí, pastora? Eso lo escuchamos. Pero no es así. Es el don de ciencia activado, moviéndose, fluyendo
en medio de este tiempo. Dice ahí que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Recuerdas a Eliseo? Cuando aquel rey le quería hacer daño a Israel y a mucha parte del pueblo de Dios. Incluso ese rey dijo: ay, ¿quién le está revelando todo esto a Eliseo? ¿Quién está yendo de chismoso? Porque yo apenas hago un movimiento para hacerle un mal a su ejército y ya se me adelantó. Porque Eliseo va y les dice al ejército todo lo que tienen que hacer. ¿Quién anda de chismoso? Nadie anda de chismoso. Son los dones del Espíritu Santo activando y fluyendo de forma normal y glorificando a Dios, incluso en medio de la batalla, en medio de los momentos más difíciles. Los dones son usados para extirpar y deshacer las obras del diablo, para avergonzar al diablo y que todos vean a Jesús. Dale un buen aplauso. Último ejemplo. Hay muchos, pero este es el último que quiero hablarte. Hechos capítulo 5. No solo lo vivió Jesús, no solo los profetas, los primeros discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva lo vivió, lo cual nos dice que también es para ti y para mí. Y este es uno de los ejemplos más fuertes del don de ciencia. Versículo número 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ve la pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que qué? ¿Para que qué? Mintieses. ¿A quién? ¿A mí? ¿Al papá? ¿A la mamá? ¿Al jefe? Al Espíritu Santo, que todo lo ve, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. ¿Qué dice? Porque el Espíritu Santo es Dios. El don de ciencia activado en la vida del apóstol Pedro, viendo, probablemente teniendo una impresión, el apóstol, tal vez en lugar, el ropero, abajo del colchón, donde ese hombre trae una cantidad para tratar de aparentar y lucirse que él lo estaba dando todo. Pero tú ve que toma la parte y la esconde y le dice: ¿esto es todo lo que traes? ¿En eso te costó? Sí, Pedro, te traigo todo. Es que no me tratas de mentir a mí, entiéndelo. Estás mintiendo, y cuando alguien se atreve a mentir a Dios, las cosas no se quedan así. Por eso Malaquías dice que ustedes me han robado. O sea, nos atrevemos a creer que le podemos robar a Dios lo que a Él le pertenece. Nos alcanzamos a entender o a creer o a ver que no habrá consecuencias de nuestras acciones, que esas cosas son pecados sencillitos, pecados blancos, mentiritas blancas. No, no, no. En la Biblia tú nunca vas a encontrar un pecadómetro, algo para medir el pecado. Esto es un pecado chico, esto es un pecado grande. Nunca vas a encontrar eso. Ellos trataron de mentir al Espíritu Santo. Consecuencia, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó. ¿Y qué dice? En otras palabras, murió, se quebró, falleció, entregó el espíritu, colgó los tenis, dejó de respirar, murió porque intentó mentir al Espíritu Santo. Y vino, ¿qué dice? Un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Sabes que a mí me tocó ver esto literalmente en un tiempo aquí en la iglesia? Yo pude ver cómo una persona cayó muerta por tratar de ocultar pecados, cuando no estaba viendo la oportunidad de esperanza, de limpieza y de perdón, y solo sintió vergüenza y acusación cuando no fue así. Y yo vi cómo esa persona
Esto es real, amado. No te estoy hablando de algo fantasioso, de un cuento de hadas, ¿verdad? De algo que solo está allá arriba en el cielo. No, es algo porque estamos pidiendo al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a un lugar, se desata lo sobrenatural. ¿Por qué sucedió esto? Yo leí un libro de nuestro pastor Roberto Evans, y estas son sus palabras textuales. Dios lo reveló a Pedro para quitarlo, el problema de avaricia, el pecado de avaricia, para que la iglesia siguiera adelante con la pureza y el poder. Escucha, si esto no sucedía, se iba a meter un demonio de avaricia y de permisividad que iba a imperar en la iglesia. Pero esto sucedió para que pudiera ser erradicado el pecado, para que el temor de Dios cayera y para que la pureza fuera lo que fomentara que el poder de Dios se siguiera viendo. Te lo voy a decir más fácil: pureza es poder. ¿Escuchaste? Santidad es poder. Por eso es que permitió Dios, y por eso es que permite Dios a veces esas cosas, porque atrás de eso, recuerda, es su amor atrayéndonos para que seamos limpios, para que nos cambie, nos transforme, para que seamos a su imagen. Y cuando nos negamos a hacerlo, entonces, ¿verdad?, estamos trayendo un retroceso a nuestras vidas. Pureza es poder. Números capítulo 23. Suban todos los chavos de la banda. Números capítulo 23. Oro, muchachos, escúchenme. Oro para que les caiga el temor de Dios. Se los digo con respeto y se los digo como hermanos. Oro para que les caiga un temor de Dios en sus vidas. Números capítulo 23, versículo 20. Versículo 18. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta. Estoy en el verso 19 de Números 23. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, ¿y qué dice? Y no podré revocarla. El rey Balac tratando de maldecir el pueblo de Israel a través de un pseudo profeta llamado Balaam. Pero Balaam entendía las cosas espirituales, y Balaam no podía maldecir a un pueblo, y al contrario, cada vez que él quería maldecir al pueblo de Israel, sus maldiciones se convertían en bendición. ¿Por qué? Versículo 21. Porque no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Por eso es que te decía, pureza es poder. Cuando el pueblo de Israel no había iniquidad, cuando el pueblo de Israel no tenía perversidad, entonces tenía un fuerte escudo, ni más ni menos que la misma presencia de Dios defendiéndoles. El poder de Dios activado en un pueblo. Verso 22. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero. ¿Qué significa eso? Hechizo, brujería. Diríamoslo así, porque contra los hijos de Dios no hay hechizo, no hay brujería, no hay adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que Dios ha hecho con él. Mientras ellos se mantenían en pureza, en santidad, entonces eran literalmente, con respeto y temor de Dios lo digo, eran literalmente invencibles.
Cuando nosotros nos mantenemos y fomentamos la pureza de Dios en nuestras vidas, la santidad de nuestras casas, en nuestros hijos, cuando cerramos la permisividad del pecado en nuestros hogares, nos digan lo que nos digan, hablen de nosotros lo que nos hablen, sin darte cuenta, invisiblemente estás desatando el poder de Dios sobre tu vida, estás desatando la protección de Dios sobre tu vida. No hay hechizo, no hay embrujo, no hay diablo, no hay demonio, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, porque el poder de Dios está con su iglesia santa, limpia. Necesitamos su espíritu. Necesitamos el temor de Dios. El temor de Dios no es sentir miedo de Dios, es sentir respeto. Escuché apenas a unos generales de Dios en encuentro ahí en la Arena Ciudad de México decir: es que cuando nosotros nos convertimos, sentíamos que literalmente tenías la presencia de Dios aquí junto a ti. Wow. Eso es lo que ha hecho la diferencia en esos hombres que le han creído a Dios y que han vivido como Dios ha pedido, aunque trabajo, aunque sacrificio, aunque lágrimas, incluso aunque muerte ha costado. Pero esa es la diferencia, y esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer como iglesia, amados. No solo tener una vida bonita, sino tener una vida que le agrada a Dios. Y cuando tenemos el agrado de Dios, fluye naturalmente el poder de Dios, y no hay nada ni nadie que se levante en contra nuestra. Pero no estoy hablando a las emociones, estoy hablando a las actitudes, a los cambios profundos, a dejar de ocultar cosas, a dejar tener una doble cara, una doble vida, una doble apariencia. Estamos pidiendo al Espíritu Santo, y yo le he pedido: Espíritu Santo, desata los dones en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestros pastores, desátalo. Yo quiero verte en medio de este tiempo, quiero verle. Verá que esto lo tengamos que pedir todo el tiempo. Señor, quiero tener estos dones para que tu santidad, tu pureza, tu presencia, yo pueda cuidarla. Sea un Obed-Edom que cuide el hospedar tu presencia, que el pecado no te aleje, que el pecado no sea ocasión para que te vayas, que el pecado que pueda haber en la iglesia no pueda provocar que el Espíritu Santo sea lastimado, sea entristecido, sea contristado, sea apagado. No, amado, sino que juntos podamos ser una iglesia con integridad, con santidad, con pureza, con rectitud. Espíritu Santo, anhelamos que despierte los dones en la iglesia. Yo lo anhelo. Así que sí, es para todos los que creemos, pero es para todos aquellos que saben la responsabilidad de vivir la vida que sabes que tienes que vivir. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana, tú has hablado estas palabras a mi corazón, y a partir de este momento yo ya no puedo hacer nada ni convencer a nadie. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que vengas en este momento y te muevas con poder en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae regalos, trae dones, Señor, a la iglesia, y empieza a moverte con poder, Espíritu Santo, y desata el don de ciencia, Señor, sobre nuestras vidas, y desata los dones sobrenaturales en este lugar. Espíritu Santo, ven.